Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición y la dicha de poder estar aquí en su casa, en su santo templo. Y es una bendición muy grande que Dios nos concede y que tenemos por los méritos de Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, con la ayuda de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor y después de haber leído la palabra del Señor, oramos a nuestro Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche, nos acercamos a ti dándote gracias, pues tenemos la bendición por tu Hijo muy amado Jesucristo, el poder estar en tu presencia, Señor, y poder escuchar la voz gloriosa y bendita de tu palabra. Sigue siendo con nosotros, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y glorifica tu nombre, Señor amado, en nuestras vidas. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tus piedades, Señor amado. Sé con nosotros, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que seamos edificados con tu palabra gloriosa, sabiendo que tú haces más. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos. Por Jesucristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. La frase que ustedes han escuchado más de una vez y que dice que los hijos son el reflejo de los padres, esta frase es una idea común que sugiere que los hijos tienden a imitar y a desarrollar tanto comportamientos como actitudes y valores similares a los de sus padres. Ahora, esto no significa que los hijos sean una copia exacta de sus padres, pero sí nos indica que la influencia de los padres es significativa en la formación de la personalidad y el carácter de cada uno de los hijos. Hermanos, así como un padre influencia en sus hijos, el Señor nuestro Dios va más allá, dado que Él interviene no solo en ciertas áreas de nuestra vida, sino que Él interviene absolutamente ¿qué? En todo. Y nosotros, amados hermanos, debemos ser ese reflejo de la gloria del Señor. Es por eso que quiero hablar a ustedes en esta hora de esto tan importante. La iglesia debe manifestar el carácter de Cristo. Cuando uno ve la Escritura y uno lee la palabra, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, les dice: resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, que tengáis consolación, que sintáis una misma cosa, que tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad, ¿qué cosa? Será con vosotros. ¿Se da cuenta? Y todo esto que nos está pidiendo, el único que puede comunicarlo a nuestra vida espiritual es Cristo el Señor, nuestro Salvador. Amados hermanos, la iglesia debe manifestar el carácter de Cristo. Y cuando hablamos nosotros de esto, es que tenemos que manifestar el carácter de nuestro Salvador
como un reflejo de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Ahora, tenemos nosotros que tener aquí en nuestra mente y saber de quién estamos hablando, porque estamos hablando de la iglesia de los Corintios, y es una iglesia que tenía ¿qué? Muchos problemas, y que si hablamos de salud espiritual, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas de salud espiritual. ¿Que había dones? Sí, sí había dones. Muchísimos. Que Dios había derramado sobre ellos tanta bendición, es verdad. Esa es una realidad. Y nosotros podemos, amados hermanos, gozar de tantas bendiciones del Señor, pero la pregunta es, ¿está usted manifestando el carácter de Cristo? De tal manera que Dios, que nuestro Señor, nuestro Salvador, es continuamente glorificado por la vida de cada uno de nosotros. Amados hermanos, el apóstol Pablo, quien escribe esta segunda carta a la iglesia en Corinto, oiga, de hecho ya había escrito una primera carta, y cuando nosotros vemos la primera carta a los Corintios, esa era la segunda, y hubo una tercera, y después viene esta segunda carta, sería la cuarta, pero Dios en su soberanía permitió que únicamente en el canon de las Escrituras quedaran plasmadas ¿qué? Estas dos cartas a los Corintios. Y aquí les está hablando en esta última, que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios, y su propósito es afirmar el ministerio del apóstol Pablo y defender su autoridad como apóstol, así como refutar a los falsos maestros que se habían levantado dentro de la iglesia en Corinto. Más o menos, amados hermanos, esta carta la escribe el apóstol Pablo en el año 55 al 57 de Cristo desde Macedonia. Y ya finalmente, porque estamos en el último capítulo, el capítulo 13, el apóstol Pablo exhorta a los corintios a que se examinen antes de que él vaya. Así, cada uno de ellos tenía que examinarse, por eso les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Y ya él les da las recomendaciones a los hermanos en Corinto de lo que ellos, amados hermanos, de lo que ellos deberían hacer. Entonces, vamos a ver nosotros esto, amados hermanos, y pues nos vamos a enfocar únicamente en este texto, que tiene tanta riqueza y tanta bendición, puesto que hablamos nosotros de esto. La iglesia debe manifestar el carácter de Cristo. Por eso le está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia que necesitaba tantísimo de Dios, una iglesia que necesitaba este consejo, precisamente por todos los problemas que ellos estaban enfrentando como iglesia. Por eso es que les dice, aquí en este versículo 11 donde nosotros leímos, les dice, resta hermanos, fíjese, resta hermanos, o como es por lo demás hermanos, o como lo traducen otros que dice hermanos, ahora me despido. El apóstol Pablo, quien había sido severo con los corintios cristianos, amados hermanos, con la finalidad de que ellos pudieran disfrutar del gozo del caminar en una relación correcta con Dios, les deja plasmado muy claro y muy puntual este consejo a ellos. Así, amados hermanos, entonces nosotros podemos ver que les está diciendo, resta hermanos, ¿qué cosa? Que tengáis gozo. Fíjense, así, resta hermanos que tengáis gozo. La iglesia debe manifestar el carácter
el carácter de Cristo. Y ya está diciendo aquí, ¿qué es eso que está pidiendo? Que manifiesten el gozo del Señor. Así, resta, hermanos, que tengáis gozo. Esta frase o esta palabra traducida como regocíjense, en algunas versiones invita a la alegría y al gozo en la vida cristiana a pesar de las dificultades. ¿Se acuerda usted de la epístola de Santiago? Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas ¿qué? Tentaciones, que se traduce como aflicciones. Y ahora aquí se lo está diciendo, amados hermanos, se lo está diciendo a la iglesia en Corinto. Si nosotros analizamos la realidad que vivimos nosotros en nuestra sociedad, oiga, no en la sociedad mundana, no, en la sociedad cristiana, nosotros podemos observar que en muchos cristianos el gozo se pierde fácilmente. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si la Biblia nos habla de esto, y por eso le hablaba a los corintios y les estaba diciendo, resta hermanos que tengáis gozo. ¿Qué tiene que manifestar ese cristiano en su carácter? El gozo que viene de Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El problema es cuando las aflicciones nos ahogan y nos rebasan, entonces usted no podrá manifestar el gozo que viene del Señor. Imagínense cristianos amargados por alguna razón, o cristianos que están siempre malhumorados, o cristianos, amados hermanos, preocupados, afanados, que no tienen ese gozo, que ese gozo se ve nublado por las preocupaciones. O un cristiano con actitud hostil hacia los demás, cristianos llenos de conflictos, pleitos, contiendas, llenos de enojo, llenos de ira. Cuando nosotros, amados hermanos, podemos ver en la Escritura que el apóstol Pablo le decía, no solo a los corintios, sino también a la iglesia en Filipos, les decía, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué cosa? Que os gocéis. ¿Quién es la razón? ¿Quién es la razón de ese gozo? Es que Cristo vive en nuestro corazón. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, mentirá la obra de la oliva. Y comienza a describir, amados hermanos, toda la escasez. El profeta Habacuc decía, con todo yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza. Se da cuenta que Él es la raíz de nuestro gozo. Él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y es la razón por la cual nosotros, amados hermanos, en medio de las aflicciones, tenemos que manifestar ese carácter glorioso de Cristo el Señor. Pues ese gozo, amados hermanos, ese gozo es una bendición en nuestra vida. Es una bendición. Por eso el salmista decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud ¿de qué? Fíjese, es la razón de que el mismo texto al final, amados hermanos, está diciendo, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Y el Dios de paz y de caridad, ¿qué? Será con vosotros. El Dios de paz y de caridad. ¿Qué es lo que se manifiesta? La presencia de Dios manifestada en la vida de ese creyente que está practicando el gozo que viene del Señor. Usted ha sido bendecido ricamente con ese gozo que no se puede adquirir sino solamente en Cristo el Señor.
Reitero, el salmista decía, amados hermanos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gozo en la presencia del Señor. Gozo en la presencia del Señor. Era la recomendación, amados hermanos, puntual que el apóstol Pablo hacía a los hermanos, a la iglesia en Corinto. Resta, hermanos, que tengáis gozo, pero no solamente eso, sino también les dice que seáis perfectos. Eso de ser perfectos es ser completos. Fíjese, cuando ya les está diciendo, hermanos, ser perfectos, ser completos, es alcanzar madurez. Los corintios habían alcanzado madurez. Y uno dice, a pesar de que tenían muchísimos dones, a pesar de que tenían tantísima riqueza, eran bastante, ¿qué? Inmaduros. Fíjese que fíjese, amado hermano, alguien puede tener carismas del Espíritu Santo de Dios y manifestar inmadurez. Aquí tenemos nosotros a los corintios. Y cuando habla de ser perfeccionados, de ser completos, implica crecer en madurez espiritual. Oiga, crecer en madurez espiritual, buscando la santidad y la semejanza a Cristo. Uno podría decir, es que los años deberían haberle dado ya a ese cristiano que madurez, debería estar completo. Y cuando uno ve su estilo de vida, dice, es bastante inmaduro. No está completo. Los corintios, amados hermanos, tenían mucha bendición de Dios, pero también tenían muchas cosas que perfeccionar como iglesia y como cristianos. Si nosotros recordamos, usted se acuerda que era una iglesia que tenía muchas divisiones. Eso nos indica que le faltaba ¿qué? Madurez. Porque unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo de Apolos, otros decían, yo de Cefas, y otros decían, yo de Cristo. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una iglesia inmadura. Su inmadurez la manifestaban también en sus actitudes carnales. El mismo apóstol les habló y les dijo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice uno, es que no te puedo hablar como un cristiano maduro, te tengo que chiquear. ¿Por qué necesitas ser chiqueado? Porque no has alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Se da cuenta? Y la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo les está diciendo, yo no pude hablaros como agente espiritual, sino como agente ¿qué? Como agente carnal. Y así como estas cosas, amados hermanos, porque era una iglesia también con muchas divisiones. Tenía muchos problemas internos que no podían resolver. Era una iglesia inmadura. Por eso es que el apóstol está hablando puntualmente, amados hermanos, y les está diciendo, resta, hermanos, que tengáis gozo. Y luego les dice, no solamente que tengáis gozo, sino que seáis ¿qué? Perfectos. Es decir, ser completos. Es decir, alcanzar madurez espiritual. ¿Se ha usted molestado en alguna ocasión? Y ha dicho, no, pues yo no estoy de acuerdo, yo así no quería, y se enoja usted. Eso es falta de madurez.
Eso es falta de madurez. Fíjense, amados hermanos, cómo es verdad, uno le pide al Señor, y hoy en este día que pedimos, y nuestro tema es sanidad divina, pero qué importante es la salud espiritual de la iglesia. O queremos estar como los corintios, o queremos estar como aquellos 10 leprosos. Los sanó el Señor y recibieron, pero ¿y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están? Resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, que tengáis consolación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y les hablaba a la iglesia en los Corintios. Consolar. Y esto no es otra cosa sino animar. Y no quiere decir que nosotros como cristianos somos animadores, no. Vamos a animar y lo hacemos siempre con la palabra. Estamos hablando del apoyo mutuo, brindando consuelo, aliento en momentos de dificultad. Estamos hablando de confortar, estamos hablando de exhortar, estamos hablando de amonestar. Y que esto va a redundar en bendición espiritual a la vida de cada creyente. Es una riqueza. Usted ha oído lo que dice Proverbio: el que ama la corrección, ¿qué? Ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué cosa? Dice, es ignorante. Y la verdad que una reprensión pues no es agradable a nuestra carne, esa es una realidad. Pero uno como iglesia madura, uno dice, Señor, ayúdame a aceptar, ayúdame a entender, Señor amado, lo que estoy haciendo mal. Duele, incomoda, pero es edificante, amados hermanos, la exhortación, la amonestación, el confortar a otros. Por eso es que el apóstol Pablo ahí va reiterando muy puntualmente: resta, hermanos, que tengáis gozo. Imagínense, amados hermanos, una iglesia que manifiesta el carácter de Cristo en su gozo, una iglesia madura. Porque enfrentamos problemas, pero dicen, no hay ningún problema, lo va a superar. Dios lo va a sostener. Es maduro, es madura. No solo eso, que tengáis consolación. No solo eso, que sintáis una misma cosa. Oiga, si todos venimos de diferente contexto, y para ser de un mismo sentir, uno dice, esto es complicado. Pero esto no podía faltar porque era una de las situaciones que estaba minando a la iglesia en Corinto. Había mucho partidismo. Unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Oiga, que sintáis una misma cosa. Esto promueve la unidad y la armonía entre los creyentes, evitando divisiones y discordia. Como dice la epístola a los Hebreos, permanezca el amor fraternal. No solamente a los hebreos, el apóstol Pablo también hablaba a los filipenses y les decía: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Eso era una bendición. Y quizá alguno dice, ¿cómo podemos nosotros ser de un mismo sentir si tenemos diferente carácter, si tenemos diferente temperamento, pero tenemos la mente de Cristo? Y eso nos lleva, amados hermanos, eso nos lleva a estar unidos. Eso nos lleva a manifestar el carácter de Cristo, como lo dice el apóstol: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se da cuenta? La iglesia en Corinto, amados hermanos, necesitaba manifestar el carácter de Cristo.
nosotros también, la iglesia, debe manifestar el carácter glorioso de Cristo. Y luego les dice, vivid en paz, porque no solamente se queda ahí que sintáis una misma cosa, sino también dice, tengáis paz. Así. Entonces, amados hermanos, es otra de las cosas que cada cristiano debe manifestar, y aquí destaca la importancia de la paz como fruto del Espíritu Santo y como una señal de una iglesia saludable. Que la iglesia tengamos paz los unos con los otros. Los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Está atacando todos los puntos débiles del otro. Seguir la paz con todos. Habemos unos más difíciles que otros, eso es cierto, hermano. Pero de todos modos, el Señor nos ha capacitado para que nosotros podamos manifestar el carácter glorioso de su Hijo Jesús. Y finalmente cuando dice, y el Dios de paz y de caridad, el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Mire, amados hermanos, cómo el Señor obra y cómo el Señor trabaja. Esta bendición final enfatiza la presencia y el poder de Dios obrando en la vida de cada creyente. Cómo el Señor se glorifica. Por eso es que les dice, por eso es que ya cierra con esto y les está diciendo, y el Dios de paz y de caridad será ¿qué? Será con vosotros, que no es otra cosa que la manifestación de que de esa obra gloriosa de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Cuando alguien no manifiesta esto, más de uno ha dicho, ese ni parece cristiano. Así dice, es que él va al templo, pero la verdad, ni parece cristiano. ¿Está reflejando la presencia de Dios en su vida? Y uno dice, no está reflejando la presencia de Dios. No la está reflejando. Cuando el apóstol escribe también a los hebreos, amados hermanos, y que habla y dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena. Fíjese cómo está trabajando Él. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y uno dice, yo sí quiero hacer la voluntad del Señor. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy. Y nos está hablando a nosotros, por eso dice, hermanos, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es que ese es el propósito, que vivamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Cómo trabaja Dios de una manera tan preciosa en la vida de cada creyente? Pues hoy, amados hermanos, el Señor, así como lo hizo a la iglesia en Corinto, le habla a usted. Póngase de pie. ¿Tiene usted gozo en medio de las aflicciones y los problemas? Hermano, iglesia, Dios le habla a usted que cualquier cosa lo perturba. ¿Qué lo está perturbando? ¿Qué lo perturba? Uno puede venir a Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Resta, hermanos, que seáis perfectos. Y hablamos es ser completo.
es ser completo, es madurez espiritual. Y uno tiene que decirle: Señor, sigue glorificándote, Señor, en mi vida. Tengáis consolación. Sí anima a los demás. Sí lo hace usted, que sintáis una misma cosa. ¿Cómo no? Si tenemos la mente de Cristo. Que tengáis paz. Que tengáis paz. Hoy podemos venir delante del Señor y que esa presencia de Dios, amados hermanos, pueda ser reflejada donde quiera que nosotros vayamos. Cuando estemos en casa, nuestros hijos puedan ver a Cristo en nosotros. En el trabajo, los que nos rodean puedan ver a Cristo en nosotros. Cuando estamos por el camino, puedan ver a Cristo en nosotros. Amados hermanos, no solamente la iglesia en Corinto tenía estos problemas, la iglesia actual también los enfrenta. No solamente la iglesia en Corinto enfrentaba esta situación, la iglesia actual también enfrenta estos problemas. Pero hoy venimos al Señor, hoy venimos delante de Él y finalmente entonces dice: el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Doble usted su rodilla y dígale: Señor, aquí estoy. Nadie me conoce mejor que tú. Señor, tú eres el que conoces mi corazón. Aquí estamos delante de ti, Padre bendito. En el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos ante ti dándote muchas gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra, que te pido, Señor amado, obres en cada corazón. Tú conoces, Señor amado, la necesidad de tu iglesia, así como conocías la necesidad de la iglesia en Corinto. Tú también nos conoces a nosotros a detalle y sabes, Señor amado, lo que somos y lo que necesitamos. Hoy venimos delante de ti. Señor amado, toma nuestras vidas en tus manos. Iniciamos un trabajo muy especial, la escuela bíblica de vacaciones. Señor, ayúdanos a trabajar y a servirte todos los días, manifestando tu gloria, tu carácter, a los demás, a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor amado, para que todos los días seas tú glorificado por la vida de cada creyente, de cada hijo tuyo. Señor, aquí estamos ante ti, estamos a tus pies, tómanos en tus manos. Danos de tu gracia, obra y trabaja, Señor amado, en nuestra vida todos los días. Modela, Señor amado, nuestro carácter y permite, Señor amado, que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te ruego ahora, Señor, que tú nos despidas en paz, pero que bendigas la ofrenda. No solo la ofrenda regular, sino de grupos doctrinales. Multiplícala, Señor, y que con gozo y con alegría podamos ofrendar para tu obra. Muchas gracias. Despídenos en paz con tu bendición y que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupen su lugar. Amados hermanos, vamos a depositar nuestra ofrenda regular.